No temáis, Dios sustenta a sus hijos. Ministerio de Predicación, Faro de Santidad. Amados hermanos, en Primera de Reyes nos habla la historia acerca del profeta Elías, un hombre escogido por Dios para llevar el mensaje de salvación y el arrepentimiento del pueblo santo de Israel, porque había caído en grande pecado. Pero Dios lo estaba preparando, Dios estaba preparando al profeta para llevar el mensaje. Y le dice, bueno, el profeta fue enviado en la misión de hablarle al rey de Israel, Acab, y le había dicho y le dijo de que no iba a llover por un tiempo, porque el pueblo debería devolverse a Dios por el pecado en el que había caído. Dios mandó al profeta a decirle que no iba a llover, porque les iba a dar un escarmiento. No iba a haber pan, no iba a haber alimento en la tierra por 3 años y medio. Y así fue como se lo dijo el profeta Elías a Acab. Y Dios, amados hermanos, le dijo al profeta, vete, le dijo, vete de esta tierra, vete al lugar de donde yo te voy a sustentar. Y lo mandó a un arroyo, el arroyo de Querib, dice la palabra de Dios, ahí lo envió. Amados, y vemos nosotros cómo Dios cuida de sus hijos, cómo los prepara y los cuida. En esta historia vamos a aprender, amados hermanos, que debemos de confiar en Dios. Debemos depender de Dios y no de los hombres, no de lo material. Porque hoy en día, mis amados, como estamos viviendo un tiempo moderno, pues donde decimos todo es caro, es claro que todo es caro, mis amados hermanos, pero Dios tiene promesas para cada uno, para aquellos que Él escoge, para que lleven la palabra, el mensaje, los ministerios. Y hoy en día, mis amados hermanos, son enviados hombres de Dios a las naciones, pero es lamentable ver cómo la gente se preocupa más en la comodidad en la que va a vivir en ese lugar donde es enviado. Muchos pues quieren hasta un hotel de 5 estrellas y piden lo mejor. Es claro, amados hermanos, que el hombre de Dios se merece lo mejor, pero es Dios el que tiene que proveer para cada uno de sus hijos. Dios no va a dejar desamparado a nadie que Él envía, así de que no debemos de depender, amados, de lo material, de la comodidad, sino que debemos de depender que Dios va a sustentar nuestras almas, Dios va a sustentar nuestro cuerpo, Él nos va a dar la salud donde quiera que nosotros vayamos. No debemos de temer, sino que debemos de confiar en Dios, amados hermanos, y no se agarre de lo material, porque el que se agarra de lo material no tiene toda la confianza en Dios. ¿Y por qué le digo todo esto? Miren, amados hermanos, ¿cuál es la diferencia del tiempo antiguo cuando Dios estaba con el hombre a este tiempo cuando Dios está con el hombre y los manda a una misión? Yo no veo ninguna diferencia. Dios es Dios, Él nunca ha cambiado, mis amados. El que cambia es el hombre y los tiempos son los que cambian. Pero Dios no cambia en sus palabras. Él ha sido desde ayer, de hoy y será mañana también. El mismo Dios de Elías es el mismo Dios de este siglo también. Es el mismo Dios, amados, nada ha cambiado, los que cambiamos somos nosotros y nosotros más vemos en la comodidad, en lo material, pero no vemos en las promesas que Dios tiene para cada uno. Aquí podemos aprender con el profeta Elías. Amados hermanos, iba a haber hambre en la tierra y Dios mandó al profeta Elías sin nada, amados hermanos. Solamente con lo que él tenía lo envió y le dijo, ve y escóndete en una cueva, en el arroyo de Querib. Ahí le dijo, escóndete ahí, le dijo. Amados hermanos, y Dios no dejó al profeta Elías, él lo sustentaba. Lo sustentaba, amados, ¿con qué lo sustentaba? Con pan y carne, lo que nos gusta a nosotros, la carnita, ¿verdad? El panito. Dios sustentaba, mis amados hermanos, al profeta
Y ningún hombre sustentaba al profeta, sino que Dios él mismo enviaba, amados, un cuervo. Mandaba cuervos en la mañana y en la tarde para que le trajesen al profeta Elías alimento. Y así fue como Dios, pero Dios también prueba al hombre, amados hermanos, si vamos a depender más de lo material, de la comodidad, o vamos a aprender nosotros a tener toda nuestra confianza en Dios. Habla la palabra de Dios. Dice en el capítulo 17 de Primera de Reyes, en el versículo 3 dice, le habló Dios a Elías y le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, dice. Imagínense, Dios mismo le preparó un arroyo para que él bebiese agua de ahí del arroyo. Y le dijo, dice, beberás del arroyo y yo mismo he mandado, Jehová Dios mandó, dice, a los cuervos que te den de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Él obedeció a Dios, ¿verdad? Él no pensó en que cómo voy a vivir. No, pues que si Dios lo estaba mandando es porque lo iba a sustentar. Y le dice, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Se da cuenta? Dios sustentaba al profeta, amados, porque él lo había escogido para que él llevase palabra, amados hermanos, y no viviera en comodidad donde él estaba, sino que le dijo, vete para allá, le dijo, y ahí quédate hasta ahí te van a alimentar. Y él ahí, hermano, se quedó. Él se quedó ahí y él era sustentado por el mismo Dios. Nadie le traía, ningún ser humano lo alimentaba, era Dios el que lo estaba alimentando. Pero Dios prueba a sus siervos también. Dios prueba al hombre, a los pastores, a los ministros, amados hermanos, a que dependan de Dios y no dependan de lo material. Muchos, amados hermanos, están viendo su futuro en lo material, cómo asentar una condición económica. ¿Para qué? Para ser sustentados más adelante. Y si no les llega, amados hermanos, empiezan a decaer emocionalmente, pensando cómo le voy a hacer para vivir. Amados, el profeta Elías no tenía nada y Dios lo envió para que él fuese, amados hermanos, y dependiera del Dios vivo. Porque si decimos, yo amo a Dios, yo confío en Dios, yo platico con Dios, entonces, ¿por qué dependemos de lo material? Claro, lo material, amados hermanos, Dios lo va a proveer. Porque es la fuente, mis amados hermanos, que nos sustenta para el diario vivir, lo material. Pero no podemos poner toda la confianza en esto si nosotros queremos ser fieles a Dios. Tenemos que primeramente, mis amados hermanos, poner toda nuestra confianza en Dios y Dios proveerá lo que nosotros necesitamos. Amados, Dios nunca nos ha dejado. Él ha provisto todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo? Él usa también a los hombres, amados, para que nos bendigan. Él usa a cualquier persona para que bendigan a sus hijos, mis amados. Puede ser gente de afuera que no le sirve a Dios, pero Dios los usa, mis amados hermanos, porque Él nunca nos dejará solos. Así de que debemos de depender, ¿verdad?, de Dios, de la confianza que nosotros profesamos, ¿verdad?, que amamos a Dios y que dependemos de Él. Entonces debemos demostrar con hechos que de veras dependemos de Dios y no solamente, amados hermanos, decir yo dependo de Dios y estamos más interesados en lo material que en lo espiritual. Así de que y Dios, amado, pasaron ya unos días, ya el profeta, el siervo de Dios ya se había adaptado al estilo de vida, ¿verdad? La comodidad, como yo estaba hablando de la comodidad, de lo material. Ya él ya se había ajustado al estilo de vida que él vivía. Él estaba en un lugar, no en un 5 estrellas, amados hermanos. Él estaba en un lugar ya gozando de que los cuervos le llevaban su carne, su carnita sabrosa, ¿verdad? Quién sabe cuál clase de carne era, pero le llevaban carne y pan.
¿verdad? Y él tomaba agüita del arroyo. Él no necesitaba, amados hermanos, hacer otra cosa más que esperar su carnita y su pan, como muchos se acomodan a este ambiente, ¿verdad? Solamente estar esperando lo material y no quieren hacer la voluntad de Dios, al trabajo que Dios los ha mandado. Pero el profeta, mis amados hermanos, ya se había ajustado al estilo de vida, pero Dios le dijo, ahora, no, perdón, el arroyo se secó. ¿Cómo es eso que se seca el arroyo? No nos estará mostrando Dios, amados hermanos, por qué se seca el arroyo muchas veces cuando nosotros estamos en bendición y empieza a faltar el pan diario y empieza a faltar cosas que no tenemos. Amados hermanos, ¿no será que Dios nos está probando a cada uno y nosotros altercamos en contra de Dios? Dios prueba a sus hijos, amados hermanos. A veces el hombre va a un lugar a buscar, amados hermanos, lo material y se mueven de un lugar a otro, de un país a otro, de una nación a otra, buscando sustento, mis amados hermanos. Cuando Dios nos está probando en el lugar donde tenemos que estar, Dios empieza a probarnos y nos desesperamos y empezamos a hacer lo que no debemos hacer. Cuando en el lugar donde estamos, si dependemos de Dios como el profeta Elías, Dios va a sustentarnos a cada uno de nosotros, como sustentó, amados, al profeta, y lo mandó y le dijo, vete ahora, le dijo, ahora levántate y vétete, amados, a un lugar fuera de aquí, de Israel, al norte de Israel, pero afuera de Israel lo manda el Señor a una viuda, la viuda de Sarepta, dice la palabra de Dios, y le dijo, vete ahora, porque había hambre en Israel, mis amados, no había alimento, y esta viuda tampoco tenía alimento. Le dice, vete ahora a esa viuda y ahí yo he ordenado que se te dé sustento. Amados, el profeta tenía primeramente, no le iba a ir a pedir a nadie, sino que Dios lo mandó primero, le dijo, vete a ese arroyo de Querit y ahí quédate, yo te voy a sustentar. Si el profeta, amados hermanos, se hubiera cuestionado a Dios y le hubiera dicho, ¿por qué después de haber tenido todo esto, ahora me secas el arroyo? Ahora no hay. Él le seca el arroyo, amados hermanos, para que el profeta aprendiera a depender de Dios. Ahora le dice, secas el arroyo y me dice, vete a otro lugar. Y ahí te van a alimentar. Ahora tengo que ir a mendigar. Ahora tengo que ir a pedir, amados hermanos, cuando Dios le estaba dando ahí lo mejor. Pero es que no podemos nosotros ajustarnos a un estilo de vida, mis amados hermanos, solamente depender de algo así, sino que tenemos que también Dios nos pone a prueba si nosotros de veras amamos a Dios de corazón, amados, y no dependemos de los hombres, no dependemos de lo material, de las comodidades en las que nosotros podamos vivir, mis amados, con que haya sustento del diario, con que haya pan y agua, aunque no hubiese carne, amados hermanos, todos los días Dios ahí nos tiene sustentándonos todo el tiempo, amados, pero hoy queremos más y nunca estamos, amados, satisfechos de lo que tenemos, sino queremos más y más y más y preguntamos cómo voy a hacer yo para vivir cuando yo me retire, cuando yo ya no pueda trabajar, cuando ya no pueda proveer, cómo le voy a hacer, amados hermanos, sabiendo de que Dios, así como Dios sustentaba al profeta, así sustentará Dios a cada uno de aquellos que temen el nombre de Jehová. Dios no nos dejará, mis amados. Profese esa palabra en sus labios, amados, porque no solo de pan llegará a vivir el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. De su interior, amados, correrán como ríos de agua viva. Amados, Dios como una fuente pondrá a cada uno para sustentar nuestras vidas.
para darnos de beber. Jesús es la fuente, amados hermanos, que salta para la vida eterna para cada uno de nosotros. Él es el pan de vida. Él es el pan del diario, amados. La palabra viva y eficaz que sale de la boca de Dios es nuestro sustento, mis amados. Así que debemos de depender de Dios. Como el profeta no cuestionó, amados, a Dios, sino él obediente se levantó y se fue para donde estaba esta viuda y le dice a la viuda: dame de comer. Y la viuda no tenía y le dijo: solamente tengo un puñado de harina, que yo voy a cocinar una torta para mi hijo y para mí, porque tenía un hijo la viuda, amados. Y nosotros después de esto ya no vamos a tener, vamos a morir, le dijo. Pero el profeta le dijo: sírveme a mí primero y a ti nunca te faltará el aceite y la harina. Y así fue, amados hermanos, la viuda también obediente. No tenía nada, mis amados, pero escuchó la voz de Dios por medio del profeta y le dio al profeta, amados hermanos, pan, y comió ella, comió su hijo, y al siguiente día y al tercer día y así todos los días hasta que se terminó, amados, la sequía que había en Israel y empezó a llover otra vez. Hasta ahí Dios bendijo a la viuda, mis amados hermanos, y a Elías nunca le hizo falta tampoco el pan ni el agua. Dios bendice, mis amados, a sus hijos. Así que debemos de depender de Dios. Todos nosotros somos llamados, amados hermanos, a servir a Dios de corazón, con toda la fe del mundo, mis amados, porque no hay otra cosa creada en los cielos y en la tierra, amados hermanos, sino solamente Dios, quien sustenta a sus hijos, sustenta a los cuervos, sustenta a las aves que están en los aires. Cuanto más nosotros valemos, mucho más que, amados, que las aves del cielo. Dios sustenta a sus hijos. Así de que lo dejo con esta palabra, mis amados hermanos. Aquellos que quieren servirle a Dios, aquellos que quieren ser ministros de Dios, amados hermanos, no se agarre de lo material, no se agarre de la comodidad. Amados, agárrese de la mano de Dios y Dios proveerá lo que usted necesite. Así que Dios lo bendiga, amado. Dios le guarde y nos seguimos viendo la próxima vez. Bendiciones.